Esta mañana, el ministro Arturo Saldívar, bueno, ayer se publicó en el Diario Oficial la nueva ley judicial, la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entre otras cosas contempla la ampliación de 4 o 6 años del mandato del ministro Arturo Saldívar, que le llevaría de diciembre de 2022 a diciembre de 2024. A esto, esta mañana, el ministro Saldívar publicó un comunicado diciendo que pues planteaba una consulta para que entre los miembros de la Corte, para que de esa consulta decida si acepta o no esta prolongación de mandato o la rechaza. Y le aprecio mucho al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que me haya aceptado esta llamada. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por contestarme. Muy bien, Joaquín, el agradecido soy yo, a tus órdenes. A ver, ayer, como decía, se publica ya en el Diario Oficial, hoy entró en vigor esta ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entre otras cosas, por decir entre otras cosas, amplía tu mandato de 4 a 6 años. Primero te pregunto esto, ¿es posible que una ley secundaria como es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la modificación de un artículo transitorio, pueda modificar un mandato constitucional que señala que tu gestión como presidente de la Corte es de 4 años y pasarla a 6? Vamos por partes, Joaquín. Lo primero, el día de ayer se publica en el Diario Oficial la reforma judicial más trascendente en los últimos 25 años, que nos permitirá tener un poder judicial más moderno, más honesto, más cercano, que se combata la corrupción y el nepotismo de mejor manera, que tengamos un perfil de juezas y jueces modernos y una política de paridad e igualdad de género muy intensa. Esto es realmente lo trascendente y lo que va a quedar para el futuro y para bien del país. Adicionalmente se agregó este artículo transitorio que ha generado mucha controversia desde el inicio, y yo he comentado, lo dije expresamente en una entrevista contigo, que yo actuaría dentro de los cauces legales, esperando los momentos y los instrumentos acordes a derecho. Esto no se trata como se ha tratado de sugerir y de exigir si yo rechazo o no rechazo cierta ampliación o no ampliación. Esta es una ley vigente emanada del Congreso de la Unión, que no tiene que ver nada más conmigo, sino con la integración de todo el Consejo de la Judicatura, de tal suerte que la decisión sobre la constitucionalidad de este transitorio no es una decisión mía, es algo que tiene que resolver el Pleno de la Corte. Y había básicamente 2 caminos: la acción de inconstitucionalidad, que puede ser presentada, por ejemplo, por las minorías en el Congreso, que lleva un trámite un poco más largo, o acudir, como lo hice yo, a esta vía extraordinaria, con la cual, por cierto, se estrena la ley orgánica que entró en vigor hoy, de que en atención a la defensa de la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Corte pueda interpretar los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución y decidir si este transitorio incide o no en esta autonomía, en esta independencia, y resolver lo conducente. Esta decisión la tomé para evitar que se siga alargando la determinación de este asunto, porque creo que ya está empezando a afectar la respetabilidad, el prestigio del Poder Judicial de manera injusta y de manera indebida. A mí se me ha querido presionar de 1000 maneras para que haga algo fuera de los cauces institucionales. Estoy respetando los cauces institucionales y tomando la medida que considero más rápida, más expedita, para que el Pleno resuelva el tema. A ver, ministro Saldívar, entonces, cuando la gente escucha consulta, dice, bueno, una consulta popular. No, no es una consulta popular. Es un planteamiento ante el Pleno de la Corte. O sea,
el presidente Saldívar, o sea, tú y los otros 10 ministros, ellos van a votar si es constitucional o no esta reforma que plantea el transitorio de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Voy a tratar de explicarme. ¿Por qué bueno que me haces esta pregunta? Porque sí he escuchado que se está determinando como si fuera una consulta popular. No, el artículo 11 de la ley orgánica establece que el Pleno de la Corte debe velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial Federal. Y en la fracción 17 lo faculta para conocer, entre otras cosas, de los asuntos que puedan derivarse de la interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales que tienen que ver precisamente con esta independencia y autonomía judiciales. Se dice una consulta porque en la jerga judicial se utiliza el concepto de consulta a trámite. El presidente de la Corte consulta al Pleno qué trámite le debemos dar a este tema que pudiera incidir en la autonomía. Y ahí el Pleno tendrá que decidir, primero, el trámite, segundo, si podemos pronunciarnos sobre la constitucionalidad, cuántos votos son necesarios, cuál sería el efecto de esta decisión, etcétera. Por eso se llama consulta a trámite, y es extraordinaria porque es una medida a la que solo hay que acudir tratándose de leyes de manera extraordinaria, porque en principio los tribunales solo actuamos cuando hay una parte legitimada que promueve alguna acción o algún juicio. Ahora, a ver, entonces, ministro Saldívar, de acuerdo en una acción de inconstitucionalidad, recuerdo yo de la escuela, que decían que hacía falta 8, bueno, entonces eran muchos más, pero vamos, ya actualizada, 8 ministros del Pleno. Y en esta consulta no hay un número determinado todavía establecido de ministros, puede ser una mayoría simple. En esta consulta podría ser una mayoría simple, es algo de los temas que el Pleno tendrá precisamente que determinar. Ahora, cuando hablamos la última vez, el 23 de abril, no hace mucho, ministro Saldívar, me dijiste que tú te abstendrías, sí, por tener obviamente un interés en este caso. Yo me abstendría, yo presentaría un impedimento en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, que son procesos o juicios para el que el juez lo valore. Tratándose del artículo 11 de la ley orgánica, que es similar al artículo anterior de la ley orgánica que fue abrogada con la que hoy entró en vigor, se ha considerado que no hay impedimento, primero porque no hay partes, y segundo porque lo que busca este precepto precisamente es velar por la autonomía y la independencia del Poder Judicial, las cuales tengo la obligación de defender y de proteger precisamente como presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura. Así que en la consulta, en trámite, en este procedimiento del artículo 11, sí participaré, creo que no caben los impedimentos y que tengo la obligación constitucional de pronunciarme. Ahora, el Pleno, los compañeros de la Corte, ¿pueden votar antes o no si puedes participar o no en la consulta o ya es algo establecido? No, por supuesto que a pesar de lo que yo opino, en la sesión correspondiente los ministros pueden considerar que yo estoy impedido para votar, pero reitero, en casos del artículo 11 no hay impedimento, sería algo irregular, atípico, que se excusara para participar al presidente de la Corte en la defensa de la independencia del Poder Judicial. Bien, a mí me dicen expertos constitucionalistas como tú, Arturo, que una ley, bueno, también esto es de la escuela, que una ley secundaria no puede ser una modificación constitucional. Aquí se está haciendo una modificación constitucional a partir de una ley secundaria. Esto es inconstitucional, ¿no? Yo no puedo adelantar criterio, Joaquín, porque como juez yo no me puedo expresar sobre la constitucionalidad de una ley fuera de alguno de los cauces y de los procedimientos que establece la Constitución y las leyes. En caso de que me toque votar en esta consulta a trámite, yo ahí expresaré mi opinión sobre la constitucionalidad de este transitorio.
Ahora, porque de aprobarse esto, pues sería un modo por el cual el jefe del Ejecutivo, sin tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y sin tenerla en el Senado, que no la tiene, podría hacer las modificaciones constitucionales. No tiene nada que ver con esto. Realmente lo único que pasaría, si es que el Pleno avalara la constitucionalidad, es que encontró argumentos que la sustenten, pero realmente lo único que nosotros tenemos que analizar es si este precepto es constitucional, si incide o no en la autonomía, en la independencia del Poder Judicial y obrar en consecuencia. De eso se trata, y por eso yo voy a promover a más tardar el próximo lunes esta consulta a mis compañeros, porque me parece que es urgente que se resuelva este tema a la brevedad. No lo había hecho antes porque no podía hacerlo mientras no estuviera publicada la reforma, sí. Pero quiero insistir en que una vez que se resuelve este tema del transitorio, lo realmente trascendente va a ser la reforma judicial, y yo tengo que estar con todas mis energías y mi atención en la instrumentación y consolidación de la reforma judicial. Yo voy a apuntar esto, ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. El presidente López Obrador está hoy, una vez más, obviamente, usted es el promotor de este proyecto, dijo que la prolongación de 2 años de tu mandato en la presidencia de la Corte y la Judicatura garantizaría que la reforma que se aprobó por el Congreso del Poder Judicial, que significa combatir la corrupción, que significa que no haya nepotismo, que significa que los jueces no estén al servicio de los potentados ni de la delincuencia organizada, ni de la delincuencia de cuello blanco, y que los jueces estén al servicio del pueblo, y que haya defensores de oficio del Poder Judicial que defiendan al que no tienen, sí, pienso yo esa reforma, dijo, solo se aplicaría, se llevaría a la práctica si continúa el ministro Saldívar, que es un hombre íntegro y honesto. Si cambian al abogado Saldívar, si deja la presidencia, cualquier otro ministro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente dice, porque la mayoría de los ministros no está pensando en la justicia, piensan si acaso solo en el derecho. Estoy convencido que tú no compartes esta idea, este planteamiento del presidente López Obrador. Estás desacreditando a los ministros y a la Corte. Yo le agradezco al presidente los conceptos reiterados sobre mi persona. Desde luego que en este momento lo que estamos analizando o lo que iremos a analizar es la constitucionalidad de esta reforma, y reitero, como lo he hecho en muchas ocasiones, mi respeto y mi consideración a todos mis compañeros y compañeras ministros. ¿Qué opinas de esto que dice el presidente, que ha propuesto que se considere cambiar el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte de Derecho? Creo que no me corresponde como presidente de la Corte entrar en algún debate conceptual o de algún otro tipo con los otros actores políticos. Yo estimo que debo de estar con la prudencia que me exige mi cargo y no entrar en un intercambio de puntos de vista sobre lo que dice el presidente o dicen algunos otros actores políticos. Simplemente yo respeto la libertad que cada servidor público, cada persona, cada titular de un poder expresa en el ámbito de sus competencias, y no nos toca a nosotros los jueces entrar a debatir sobre esas ideas. Nada más, una cosa más, Arturo, sin entrar al debate, porque aquí el presidente está degradando a los ministros, dice, la mayoría de los ministros trae esa concepción, ¿sí?, de solo el derecho, conservadora del antiguo régimen. ¿Cómo van a combatir estos ministros la corrupción al interior del Poder Judicial si ellos mismos propiciaron esa corrupción? Es una acusación muy grave que sí tienes que salir en defensa, Arturo. Yo reitero mi consideración, mi respeto, mi aprecio a mis compañeras y compañeros ministros. Eso. Bueno, también tú has sufrido un desgaste en lo personal, Arturo. Sí, por supuesto, yo lo platiqué contigo y sí. Yo te dije que yo lo asumía, lo aceptaba, porque lo estaba haciendo en beneficio del Poder Judicial y del país. Hoy, gracias a ese desgaste y a que yo supe esperar los tiempos, hoy tenemos una reforma judicial que nadie la pensó posible hace 2 años. Hoy tenemos un Poder Judicial independiente, fortalecido, que actúa todos los días demostrando esa autonomía,
y tenemos una vía jurídica para resolver el tema del transitorio, de tal suerte que creo que al final el tiempo me dio la razón y el desgaste personal honestamente es lo de menos. Arturo, muchas gracias por contestarme el teléfono. ¿Cuándo se haría esta consulta al pleno, en el pleno de la Corte? Yo espero presentar el documento el próximo lunes, Joaquín, y a partir de ahí veremos qué trámite vamos decidiendo los compañeros y compañeras del Pleno, pero la idea es que el tema se resuelva a la brevedad para ya dar certeza y tranquilidad sobre esta cuestión que ha generado mucha inquietud. Que digamos, la brevedad sería junio, este mes. No creo que pueda ser este mes porque se necesita turnar a un ministro instructor, hacer un proyecto, pero será muy pronto, muy probablemente en julio, a más tardar en agosto. Trataremos de que sea lo más pronto posible, no depende solo de mí, es una decisión consensuada que tendremos que tomar todos los que integramos el Pleno. ¿Ya se los planteaste a ellos? Sí, por supuesto. Bien. Arturo, muchas gracias por contestarme el teléfono, te lo aprecio mucho, de verdad. Al contrario, gracias a ti como siempre, Joaquín, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura Federal, planteando esto, que se va a hacer una consulta al interior del Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 11 ministros que tendrán que definir si esta modificación es violatoria o no de la Constitución. No es un juicio de constitucionalidad, no es un recurso de constitucionalidad donde se necesitan 8 ministros para decidir. No. Estamos hablando de explicaba él, una consulta que es un recurso previsto en la ley reglamentaria del Poder Judicial de la Federación, en la que tienen que definir primero si se va a resolver por mayoría simple de la mitad más 1 o por esa misma mayoría calificada de 8 ministros en el caso de los recursos de inconstitucionalidad. Entonces, los ministros, un ministro hará la ponencia, como ocurre en estos casos, vamos a ver a qué ministro le toca, y él hará el planteamiento de si se viola la Constitución con esta ampliación de mandato o si no se viola. Una vez que se tenga la ponencia, se llevará al Pleno, ahí se discutirá, la defenderá el ponente, se darán sus puntos de vista y se votará. Lo primero que tienen que aclarar es si la mayoría se forma con la calificada de 8 o de 8 ministros o con la mitad más 1 de los presentes, que de ser 6, incluido el ministro Saldívar, que de ser los 11, incluido el ministro Saldívar, sería una mayoría de 6. De no participar el ministro Saldívar porque sus pares digan que tiene interés, que lo van a votar también, entonces corre el riesgo del empate de 5-5. En fin, esto lo vamos a ver, ya dijo el ministro, el lunes lo presenta, lo plantea y llevará junio, julio y posiblemente hasta agosto.